Yo soy Noemí. Yo soy Gonzalo. ¿Qué onda, chicos? Esperemos que hayan arrancado más que bien ya la semanita. Hay que echarle un poquito más de ganas, que el mes se nos va a pasar volando. Así como varios sucesos que a veces no los teníamos tan esperados, pero lo que nos gusta de México es de que sabe ser un país líder. Un país hermano que no solamente ve por su bienestar, sino el de otras naciones, y de esta forma lo acaba de comprobar, queriendo apoyar a un país que no muchos se atreverían a. México se levantó y rompió con el cerco. Adiós bloqueo, pareció decir el gobierno mexicano al decidir, con pleno derecho soberano, abrazar a Cuba en una de las acciones más audaces y simbólicas de los últimos tiempos, contratar oficialmente a miles de médicos cubanos para atender al pueblo mexicano en las zonas más marginadas y olvidadas. No fue un gesto vacío, no fue un acto protocolario. Fue un golpe directo al corazón de un sistema de dominación regional que durante décadas ha pretendido aislar a la isla caribeña. En mayo de 2022, en una gira histórica por Centroamérica, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció lo impensable. México firmaría un convenio con el gobierno de Miguel Díaz-Canel para llevar médicos cubanos a hospitales comunitarios en regiones apartadas del país, donde hacía falta atención, humanidad y presencia estatal. Una decisión soberana. El convenio fue firmado, los médicos llegaron y el mensaje quedó claro: México no aceptará dictados ajenos sobre su política de salud. En total, más de 3.600 médicos cubanos fueron desplegados en 282 hospitales comunitarios, desde las sierras más aisladas hasta comunidades indígenas olvidadas por los gobiernos anteriores. Las reacciones no se hicieron esperar. Desde Washington, la maquinaria del Departamento de Estado se activó. En un comunicado cargado de acusaciones, el gobierno de Estados Unidos calificó a los médicos cubanos como víctimas de trabajo forzado. Acusó al gobierno cubano de beneficiarse del trabajo esclavo de su personal de salud y advirtió que habría consecuencias, incluso restricciones de visas, para funcionarios de los países que cooperaran con tales esquemas. Sanciones de Estados Unidos por la contratación de los médicos cubanos. Se dice, Presidenta, lo que ya aclaró, que no es un trabajo forzado, pero que se podrían dar la cancelación de visas. En este caso se habla de funcionarios como López-Gatell, incluso Zoé Robledo, entre ellos. Colaboración, coordinación, pero no subordinación. México define su política exterior, como lo dice la Constitución de la República. Si tomó en su momento el presidente López Obrador una decisión de invitar a médicos de distintos lugares del mundo para poder, en su momento en la pandemia, apoyar a las y los mexicanos, y después para atender el espacio de médicos especialistas que México no tenía, producto de una política que evitó que se formaran médicos especialistas en México, política deliberada, pues es una decisión que se tomó para apoyar a las mexicanas y a los mexicanos. Entonces, esas decisiones las toma el gobierno de México. México fue el único país, estamos hablando de hace muchos años, que votó en contra del bloqueo a Cuba. Pero México, lejos de agachar la cabeza, respondió con claridad y firmeza. No es trabajo forzado. No tendría que demostrarse. En el caso de México hay un contrato. Es legal, es abierto y no tiene problema alguno, sentenció la presidenta mexicana, en lo que fue visto como un acto de defensa no solo de su política interior, sino de la soberanía nacional frente a una potencia extranjera. Esta contratación de médicos cubanos se hizo para especialidades donde en ciertos lugares, por más que se abren las convocatorias y se abren, no hay médicos mexicanos que quieran ir a estos lugares. Muchos de ellos están en los lugares más apartados, y eso lo hacen pues obviamente por decisión voluntaria. Entonces tienen un seguimiento tanto por la Secretaría de Salud, que sabe perfectamente su nombre, dónde están, su horario, etcétera,
como por propio migración, que también pues son médicos que vienen con una visa especial. Entonces sí hay seguimiento, por supuesto. Y me ha tocado ver ahora que he estado recorriendo el país, que voy a algunos centros de salud, me ha tocado ver la participación, cómo están trabajando y el agradecimiento de la gente de su participación para poder cubrir alguna especialidad que por alguna razón, ya sea porque no hay médicos que se quieran ir a vivir al lugar o porque sencillamente no hay suficientes médicos especialistas en esa especialidad en México. Ya platicamos por qué no hay médicos especialistas en México, porque durante años, todo el periodo neoliberal, cerraron la posibilidad de que hubiera médicos especialistas. Es hasta el 2019 o 20 que el presidente López Obrador duplica la formación de médicos especialistas, que hay toda la capacidad de hacerlo, pero en esta idea de que había que cerrar el ingreso para que fueran médicos de excelencia, pues cometieron una barbaridad. Ahora se está revirtiendo gracias a esta medida que se tomó hace algunos años. El IMSS nos platicó sobre cómo ahora tuvo, le llaman draft ellos en inglés, una selección de más de 9,000 médicos especialistas que no se hubieran podido contratar si no hubiera sido por este impulso que se le dio al incremento de la matrícula para médicos especialistas. Recuerden que un médico especialista no se forma en un salón de clases, sí tienen obviamente una parte curricular de aprendizaje en aula, pero la mayoría de su aprendizaje es en los hospitales o en los centros de salud. Entonces, gracias a eso se ha podido dar al ISSSTE, al IMSS y al IMSS Bienestar este incremento en el número de médicos que fortalece el sistema de salud del país. Ahí se ve cómo se incrementó el número de médicos especialistas graduados solamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero bueno, se duplicó el número de médicos especialistas que se están formando. Entonces, como se empezó hace 5 o 6 años, pues hoy ya tenemos mucho más médicos especialistas de los que había hace 6 años. Ese día, algo cambió en América Latina. Para miles de comunidades indígenas, campesinas y marginadas, la llegada de los médicos cubanos significó algo más que atención sanitaria. Significó esperanza, presencia, humanidad. Para muchos, era la primera vez que un médico pisaba su pueblo. Los doctores cubanos, formados en una escuela de medicina centrada en la prevención, en la empatía y en la vocación, llegaron a llenar vacíos históricos de abandono estatal. Los cubanos nos escuchan, nos ven, no nos tratan como números, dijo una mujer tzótzil en Chiapas, mientras mostraba la pequeña clínica donde por primera vez su hijo recibió tratamiento para una infección respiratoria. No importa si el doctor es cubano o de Marte, lo importante es que está aquí y nos atiende, añadió un anciano en la Sierra de Guerrero. Una ofensiva contra la dignidad. Pero la decisión de México no solo causó molestias diplomáticas, también encendió una ofensiva mediática orquestada por sectores conservadores que intentaron presentar el acuerdo como una amenaza a los médicos mexicanos. Columnas incendiarias en medios tradicionales hablaban de competencia desleal, de colonización sanitaria e incluso de espionaje encubierto. ¿Pero por qué es que no queremos a los médicos cubanos en México? Porque los médicos cubanos no están calificados como médicos en México. No hicieron un examen de especialidad en México, no hicieron ningún examen para revalidar que lo que deben de saber lo saben y no están capacitados para trabajar en la cultura mexicana. Cuando un médico de México quiere ir a Estados Unidos, tiene que pasar varios exámenes, incluso del idioma y de las costumbres. Y en México, no, aceptamos el cascajo de donde nos lo manden. Dejaron de formarse médicos especialistas en México por una decisión gubernamental. Entonces, claro, llegas al momento actual y dices, a ver, México requiere más hospitales, requiere más centros de salud, pero para eso requieres más médicos. En lo que tú formas a tus especialistas, porque hay residencias, hay especialidades de 4, de 5, de 6 años, ¿no? Entonces, en lo que tú formas a tus especialistas, ¿qué es lo que hizo el gobierno de México y nosotros continuamos haciéndolo? A otras nacionalidades que quieran venir, residentes, especialistas, a nuestro país se les abre la puerta, entre ellos los médicos cubanos.
Entonces no solamente están en Chiapas, están en muchos otros lugares del país. Y mientras tanto que estamos haciendo lo que debíamos de haber hecho siempre y nunca deberíamos de haberlo cerrado, que es formar médicos especialistas en México. Después de ver este video, para nosotros es muy importante todos sus comentarios y quejenos aquí abajo. ¿Qué opinan sobre esto? Un hecho que realmente abre los grandes interrogantes, ya que vimos que México se está volviendo un gran líder en la región. Ese líder que ha nacido hace mucho tiempo y que hoy está encontrando su lugar en el mundo. Lugar que se han dado cuenta los países del BRICS. No por algo tienen esa gran intención de unirlo a esta gran alianza, porque saben su potencial. Una cuestión que tampoco ha pasado desapercibida por el G7 y desesperadamente lo han llamado a reunirse con ellos. Pero esta vocación de líder que nace de él no es únicamente por decir, sino que han tomado una acción que realmente muy pocas naciones se animan a hacer, que es hablar y ser la voz de un país como es Cuba y buscar la forma de decir, ya hay que liberar a Cuba, hay que ayudarlo, hay que ser una nación libre, soberana e independiente y poner su voz en el mundo y exigir con toda la fuerza que tiene México hacer que se libere, que no cualquier país tiene el valor de hacerlo como lo está haciendo México. Así es, pues sabemos que también las redes sociales, si bien ayudan a difundir, pues nos hemos podido dar cuenta de la realidad de cómo se vive en el país cubano. Sabemos que sin duda por ahí es un régimen en donde los que tienen un poco más o tienen cierto puesto, pues al fin y al cabo son los que pueden vivir. En cambio vemos a un sinfín de gente que hasta no es libre de elegir qué comer, cuánto comer, ni qué comprar. Y es algo en lo que México está consciente, en que no estamos hablando de animales o de cualquier u otro ser vivo, sino estamos hablando de personas que realmente necesitan mejorar con urgencia su calidad de vida. Entonces, que sea un país que está completamente aislado, a que puedan ingresar alimentos, medicamentos, lo que cualquier ser humano necesita para su supervivencia, creo que es algo que México está diciendo como hasta aquí. Estamos conscientes que también la forma de gobernar de aquel país es también como muy similar, como lo hemos podido apreciar en Corea del Norte, entre otros países que sin duda pues obviamente su régimen de gobernación pues no los favorece mucho, pero también veamos la realidad de la gente por ahí difícilmente puede salir, difícilmente puede pedir ayuda y por eso México, así como otras naciones del mundo, están pidiendo por lo menos se libere pues esta restricción que le tienen, sobre todo del ingreso de lo más básico para esta gente. Sabemos que incluso México ha sido de los pocos países y casi los multan por mandar petróleo, por mandar medicamentos, despensas, que hemos podido apreciar incluso que han llegado barcos, que han llegado muchos alimentos a aquella isla, pues realmente pues sí te marca mucha la diferencia. Pero ustedes, como bien dijo Gonzi, coméntenos hacia aquí abajito si están a favor de que realmente se levante pues este régimen y esta pues ahora sí prohibición de llegada de cosas para la isla, ¿no? Un hecho que realmente tiene un antes y después para lo que es esta isla. Y a lo que México ha hecho hincapié durante mucho tiempo y lo que se ha venido trabajando muy duramente desde el sexenio anterior, en el cual se ha buscado entrelazar estas naciones, buscar más un acercamiento y buscar más ese apoyo para hacer de que Cuba sea una nación libre, soberana e independiente. Y como bien dijo Noemí, si bien es cierto que 2 o 3 personas que no representan a todo el pueblo cubano están viviendo con lujo, lo cierto es que la mayoría del pueblo cubano tiene necesidades que el pueblo mexicano ha buscado ayudar con un montón de cuestiones como hemos visto anteriormente. Por ejemplo, hace poco con el tema de la pérdida de electricidad, cuando se ha necesitado suministro, México ha tendido esa mano de ayuda al pueblo cubano, a pesar de que su vecino le ha dicho no vaya a ayudar. México ha dicho no, yo tengo todo el derecho del mundo, voy a ayudar a Cuba, y lo ha hecho. Ha enviado sus víveres, su combustible y demás para ayudar a todo el pueblo cubano que realmente lo necesita. Por eso que México en esta posición, en este lugar del mundo y en este momento en el que vive el mundo, haya decidido ponerse firme y hacer escuchar su voz de decir no muchachos, es momento de hacerse respetar,
Aquí Cuba realmente nos necesita, vamos a hacernos escuchar. Cuba tiene que ser libre, soberana e independiente. Y más teniendo el apoyo de naciones grandes como las que son las de los BRICS, México tiene una posición muy diferente en el mundo, ya que México sabe que no está solo y que esta posición que ha hecho escucharse en muchas organizaciones mundiales, México la va a hacer respetar y muy pronto vamos a ver que gracias a México, Cuba va a cambiar su posición en el mundo y va a ser una nación libre, soberana e independiente gracias al pueblo mexicano. Chicos, esto ha sido todo para el video de hoy. Esperemos que les haya gustado y como siempre ya es que es una linda tradición saludar a alguno de nuestros integrantes, que son... Así que les mandamos un fuerte y gran apapacho, saben que los queremos y apreciamos muchísimo. Y si es tu primera vez en otros videos, te damos la bienvenida y te invitamos a ti, personita hermosa, a formar parte de pequeña gran familia, como tienen que ser hermosos. Súper sencillo de partes gratis, solo tienen que darle un clic en el botoncito rojo de suscribirse. También antes de que se vayan, no olviden darle clic a la campanita para ser primero en enterarse cada vez que subimos uno de nuestros videos. Es muy importante, no olviden de seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Tengan un excelente día y semana nos estaremos viendo para la próxima. Bye. Bye.